Palabra de vida. Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 128. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús decía: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto, y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, nos habla del amor sacramental en el matrimonio, el amor del hombre y la mujer que debe ser fiel reflejo del amor de Cristo, el esposo, por la Iglesia, la esposa, entendiendo por Iglesia la comunidad de creyentes, la común unión que hay en el grupo de hombres y mujeres que por el bautismo siguen y viven desde la fe la vida de Cristo Jesús. En efecto, invitará a que los maridos amen a sus mujeres como Cristo ha amado a su Iglesia, y ratificará a los hombres: amar a su esposa es amarse a sí mismo, recordando que por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne, una sola realidad, 2 cuerpos con una sola alma. Concluirá el apóstol diciendo: este gran misterio lo refiero a Cristo y a su Iglesia. Es que en una palabra, que
que cada uno de ustedes ame a su esposa como se ama a sí mismo, e igualmente se invita a la mujer al respeto y la obediencia a sus esposos. Pero pasemos al Evangelio que hoy nos presenta Lucas en el capítulo 13, donde reconocemos que Jesús es el gran maestro de las parábolas, historias con enseñanza o moraleja, cuentos normalmente tomados de la vida cotidiana para que un pueblo pueda entender y siempre dejando enseñanzas morales, espirituales para la vida personal, familiar y comunitaria. Jesús dirá a propósito de dos cortas parábolas que el reinar de Dios, el actuar de Dios en la vida de los hombres es semejante a un pequeñísimo grano de mostaza, que de hecho es la semilla más diminuta en el mundo de las hortalizas y las verduras, y que cuando se siembra en un huerto, crece y se hace un árbol fuerte donde los pájaros del cielo encuentran nido en sus ramas. Pero también afirmará que el actuar de Dios es semejante a una pizca de levadura que cabe en la punta de una cuchara, y una mujer en su casa, concretamente en su cocina, toma e introduce en 3 medidas de harina hasta que todo queda fermentado y listo para hornear un sabroso pan. ¿Qué enseñanzas podremos aprender nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, de estas dos simples parábolas? Que en Dios todo comienza en nuestra vida de una manera pequeña, a veces sin ser notada, al parecer de forma insignificante. El obrar de Dios, a diferencia del obrar humano, no gusta de la prepotencia, el espectáculo, el show, el boato, la espectacularidad. Las obras de Dios se dan en la simpleza de la vida cotidiana, y así la vida divina va entrando en cada hombre, en cada mujer de buena voluntad, de una manera pequeña y simple. Pero hay una segunda enseñanza. No nos engañemos, porque el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas, o porque la pizca de levadura parece insignificante frente a 3 grandes medidas de masa de harina. No nos engañemos. Tanto la levadura como la semilla de mostaza intrínsecamente, esto es, internamente, tienen gran poder. Un poder que hace crecer la semilla de mostaza y la convierte en un grande arbusto donde moran los pájaros del cielo, o tiene un gran poder ya no para hacer crecer el árbol, sino para transformar la masa de harina por la fuerza de la levadura. Así es el Evangelio de Cristo, así es el mensaje de Dios, capaz de hacer crecer al ser humano, capaz de transformar la sociedad por la transformación de la vida personal. El Evangelio ciertamente no es, a diferencia de las ideologías y sistemas políticos de todos los tiempos, ostentoso, con poder militar, con poder publicitario, con fuerza ideológica. No. La lógica de Jesús hace 2000 años, la lógica de la evangelización en 20 siglos de historia, ha sido comunicarse de una manera simple y pequeña, de una manera sencilla y aparentemente sin ser notada, pero colocando una semilla, colocando una levadura con un gran poder de crecimiento y de transformación de la vida total de los hombres. Finalmente, en una tercera enseñanza, descubrimos que tanto la semilla de mostaza como la levadura son generadoras de vida nueva. En efecto, nos damos cuenta que la semilla de mostaza se vuelve un arbusto donde anidan todas las aves del cielo y de hecho se alimentan allí.
pero también encontramos que la pizca de levadura que fermenta la masa transforma la misma dicha masa en un pan aumentado, crecido, que sirve de alimento universal para todos los hombres. Tres realidades. Dios obra desde signos pequeños. Estos signos pequeños intrínsecamente tienen un gran poder de transformación y de crecimiento y siempre están llamados a renovar la vida humana, bien porque la alimenta, bien porque allí podemos hacer nido, apoyarnos como los pájaros del cielo se apoyan y hacen nido en el arbusto de mostaza. Señor, danos conocer tu lógica, la forma en que renuevas la vida de los hombres, y danos entender que a veces nos deslumbramos con las ideologías, los proyectos humanos, la forma de actuar del hombre, queriendo impresionar a los demás, y el actuar de Dios es totalmente contrario, desde la simplicidad, desde la pequeñez, desde aquello que humanamente parece necedad, insignificante. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.